Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Tribuna de la Verdad. Nosotros, como siempre, complacidos con el favor de su sintonía. Ustedes que de lunes a viernes sintonizan este programa para no perderse ninguno de los comentarios, los debates también, cuando viene el de Monteplata, ¿verdad? Y también las noticias importantes que tenemos para cada uno de ustedes. Hoy no será la excepción, hablaremos de uno de los programas más importantes del gobierno, el programa Oportunidad 1424, del que hemos hablado durante tanto tiempo, que ha graduado una cantidad de miles de jóvenes que salen de la pobreza, que de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues ellos van a esos lugares en busca de ellos y los ponen ahí a profesionalizarlo de manera técnica. Hablaremos con su director, el señor Alex Mordán, quien traerá todo lo nuevo, ¿verdad?, que trae este programa de Oportunidad 1424 y bueno, por supuesto, los acostumbrados noticias y comentarios que tenemos, iniciando nuestra ronda de comentarios con nuestra compañera y amiga Lili Luciano. Buenas noches. Buenas noches, Joyce, y a toda la audiencia de esta Tribuna de la Verdad. En el día de hoy, primero quiero felicitar a las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en el día de ayer, ¿verdad?, pues se coronaron con la rectoría a la cabeza del doctor Jorge Apjana. Y leí algo hoy en su mensaje de agradecimiento que me gustó mucho, porque es algo que yo, ¿verdad?, como dominicana, claro, hace mucho tiempo que también tenía esa misma preocupación. Él dice que va a ser de la primada de América, la primera universidad de la República Dominicana. Qué buena noticia leer ese tipo de anuncios, porque realmente la UAS lo necesita. Yo creo que ya ese romance de que lo único que la Universidad Autónoma dice que es la primera de América es un accesorio romántico. Claro. Qué bueno, debería ser la primera universidad en investigación. Claro. En tecnología, en egresar estudiantes que pudieran competir en los nuevos tiempos y de acorde a lo que demanda el mercado global. Me dio mucha ilusión leer eso. Ojalá que pueda él y todas las nuevas autoridades puedan cumplir con esa promesa, porque yo creo que lo necesita. La Universidad Autónoma debería ser la primera academia de la República Dominicana y estar en los rankings internacionales y ser un referente tanto para la América Latina como para el Caribe. Así que vamos a desearle desde aquí, desde la Tribuna de la Verdad, que lo pueda cumplir. Yo creo que eso es bueno para todo el país. Definitivamente, y qué bueno pensar en la UAS como una oportunidad diferente. Yo que al principio llevaba las comunicaciones del aspirante rector Wilson Mejía, en un momento siempre se hablaba de las patentes, de la investigación, de que la UAS vuelva a la sociedad y que bueno, que este tipo de cosas se estén trabajando y que Asjana lleve ese proyecto. Tú sabes, yo sé, cuando pasó la tragedia del YECSE, trabajando ahí con la compañera Gloria Reyes en la Dirección de Desarrollo Social Supérate, nos tocó pues asumir una parte de lo que fue la logística, claro, de entrega de cadáveres, claro, en el INACID. Y cuando nos veíamos tan complicado, yo decía, pero ¿cómo va a ser que la UAS no, al día de hoy no pueda dar respuesta a ninguna emergencia a la que se presenta en el país? Así que enhorabuena por el doctor Apjana y ojalá que lo pueda cumplir. Sí, realmente, y ojalá que en nuestro país podamos seguir contando con este tipo de iniciativas, sobre todo por parte de una rectoría tan importante para nuestro país y para los jóvenes en formación. Ya para dar paso al coordinador de este programa, de este espacio, quiero hablar en parte de mi comentario de algo que me pone muy contenta. El presidente Luis Abinader entregó 2.322 títulos de propiedad a comunidades como Migualey, el barrio 27 de Febrero y el barrio María Auxiliadora, que pertenecen a este proyecto de Domingo Sabio, como parte de este proyecto de titulación, y esto beneficia de manera directa, impacta a más de 9,000 personas. Pero esto no se queda allí, esto forma parte de todo un trabajo que se ha venido haciendo, porque el proyecto acumula más de 5,800 títulos, impactando de manera directa a 23,000 personas. Señores, cuando una persona recibe en sus manos un título de propiedad, su vida cambia, le cambia la vida. Y decía el presidente Luis Abinader, su propiedad, cuando usted entró por esa puerta, tenía un valor,
pero usted salir de aquí con su título en la mano, eso duplica y hasta triplica el valor de esa propiedad. Y ni hablar de cómo estas personas pueden pasar al sistema financiero formal, porque ya tienen un título de propiedad. Y ni hablar de cómo esto también puede traer tranquilidad a esas personas. Yo pienso en Pechi, pienso en Nené, pienso en Doña Chela, pienso en todas las personas que al día de hoy pueden contar con un título de propiedad que nunca habían tenido y que pensaban que iban a morir con esa preocupación para sus hijos. Al día de hoy esto trae tranquilidad, trae formalización de estas personas en el sistema financiero, y ni hablar de cómo el sistema de herederos también puede traer una mayor tranquilidad para esas personas. Enhorabuena este plan de titulación, esta cruzada que lleva el gobierno para llevar títulos a diferentes puntos del país. Estamos hablando de que más de 200,000 títulos se han entregado en lo largo y ancho de la República Dominicana, y que al día de hoy esto se siga haciendo. Es definitivamente un plan de política pública que debe seguirse y que debe ampliarse en nuestro país. Bueno, permítame compartir, ¿no verdad?, sin restarle importancia a todos los temas que se han abordado en el día de hoy, pero yo asumo que esta es la noticia más relevante del día, que es la aprobación por parte del Congreso Nacional del plan anticrisis. Y no tanto por el hecho de que haya ocurrido, porque se esperaba, sino porque todos sabemos el proceso traumático que siempre ha rodeado la discusión y aprobación de un proyecto tan importante y estratégico como este. Y justamente el Ministerio de Hacienda y Economía saluda la aprobación en el Congreso del proyecto sobre medidas de crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, que busca mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población. La institución consideró como un importante paso de avance la sanción de la iniciativa, que viene a crear espacio fiscal al Estado para responder al actual contexto de crisis producto de los conflictos del Medio Oriente. Para la aprobación, la comisión bicameral conformada para el estudio del proyecto rindió un informe favorable tras ponderar cada una de las propuestas. El proceso se concretizó luego de haber escuchado al ministro Magín Díaz y a ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes fueron convocados en sesiones previas por separado para responder inquietudes de los legisladores. Como se puede apreciar, este proceso se llevó a cabo prácticamente sin trauma, sin grandes conflictos, sin grandes contradicciones. Prácticamente todos los sectores representativos de la vida nacional validaron, acogieron y respaldaron esta importante iniciativa del presidente Luis Abinader para enfrentar una situación que no podía postergarse ni por un día más. Definitivamente. Buenas noches, Joyce Melenciano. Buenas noches, José Chávez. Buenas noches, Lili Luciano. Buenas noches, Ailín de Camps. Alex Mordán, nuestro invitado de hoy, Jackie Minaya. Y a todo el público que nos sintoniza esta hora en su programa Tribuna de la Verdad. Luis José, con relación a eso que acabas de decir, el anuncio que hace nuestro Congreso Nacional y la aprobación de lo que venimos hace unos días conversando sobre el plan anticrisis, yo quisiera resaltar algunos elementos importantes que hay que tomar en consideración. Lo primero es que por primera vez estamos viendo un presidente como Luis Abinader desde el gobierno promoviendo un plan que previene antes de que suceda. O sea, una crisis externa, una crisis internacional que tiene una potencialidad de afectar a la economía nacional. Entonces, en vista de esa situación, tenemos un presidente que es previsor, presidente que actúa de forma preventiva y anticipativa. Pero además, esta
este plan anticrisis, aparte del tema que tiene que ver con lo preventivo, otro elemento importante que hay que resaltar es el elemento de que protege a los más vulnerables. Claro. ¿Por qué? Porque protege en cuanto a la reforma tributaria, aplica cargas a los que más pueden, pero quita cargas a los que menos pueden. Le da mayores facilidades a los sectores MIPYME, a los emprendedores que están entrando al mundo de los negocios. Y es primera vez que se ve una reforma que tiene impacto tributario que se maneja de esa manera. Y el tercer elemento muy importante es, Luis José y mis queridas compañeras, es el que está vinculado al consenso. Estamos frente a un presidente del consenso. Presidente que llevó este plan anticrisis ante los sectores productivos nacional, dígase, ante la AIRD, que es la Asociación de Industriales de la República Dominicana, el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y pudo ponerlo ante la sociedad civil para que se hicieran las observaciones, reservas y correcciones del lugar. Y de hecho, varias de las propuestas que hizo la oposición fueron acogidas por el presidente, fueron respetadas, fueron escuchadas, y ese proyecto que se convertirá en ley cuando el presidente la promulgue, eso que se aprobó hoy en el Congreso no es más que un producto que viene como efecto de un proceso de conversación, de un proceso de diálogo, de un proceso de concertación, y no se trata aquí de una confrontación ni de una imposición, pudiendo hacerlo porque tiene la mayoría para hacerlo. Pero Luis Abinader ha demostrado una vez más que en todas las reformas que puedan tener efectos positivos pero también negativos en un sector u otro, ha demostrado que cualquier reforma de este peso debe ser dialogado y conversado con todos los sectores de la vida nacional. Y yo creo que este proyecto que empezó conversándose dentro del Ministerio de Hacienda y Economía va a ser un hito, o sea, va a ser un punto de inflexión en la forma en que el Estado se había comportado anteriormente en las reformas a los tributos. Es primera vez que vemos cómo, en vez de aumentar el ITEVIS o aumentar el ISR a los más vulnerables, estamos viendo que se está haciendo de forma quirúrgica un aumento a impuestos a los que más pueden y retirando carga impositiva, facilitando carga impositiva a los sectores que menos pueden. Entonces, en ese sentido, Luis José, usted tiene la palabra. No, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial de la noche, Alex Mordán, quien es el director de Oportunidad 1424. Señor, este es un tema fundamental, porque eso nos permite abordar uno de los programas más importantes e impactantes a nivel educativo del gobierno del presidente Abinader, dirigido a jóvenes con escasas oportunidades de insertarse en el sistema educativo formal y en el aparato productivo. Bueno, pues sin más preámbulo y en vista de que está con nosotros el portavoz oficial de ese importante programa social y educativo, pues comenzamos esta conversación frente al país con Alex Mordán. Bueno, muchísimas gracias, don Luis José. Yo me siento parte del elenco, porque imagínate, estoy aquí entre amigos y ya he venido en varias ocasiones. Pero la realidad es que hay que admitir algo, de verdad que la Z es la Z, porque cuando uno viene aquí se siente, la gente te reporta, la gente te dice que te escuchó. Y de verdad que esta es la decana y la emisora de más tradición. El que quiere decir algo que impacte, que la gente lo sepa, pues tiene que venir a la Z. Bueno, comencemos por hablar acerca de el contenido sustancial de este programa, Oportunidad 1424. ¿En qué momento está ese importante programa social del gobierno? Mira, ya el programa 1424 es una política que cumplió 5 años, ya es una política madura en cierta medida, aunque todavía
En términos científicos, pues está en algunos procesos de evaluación como política social y una política que se creó en República Dominicana, se ha empezado a implementar aquí y ya ha dado grandes resultados. Oportunidad 1424 ya tiene un gran impacto que valida su efectividad. Inició básicamente una política bien justificada con unas estadísticas que evidenciaban el problema que existía en el país con los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Éramos en ese momento el líder de la región con cerca de un 28%, hoy rondamos cerca de un 17%, gracias a una visión amplia que ha tenido el gobierno dominicano y esta política como bandera para trabajar con la población que era menos resiliente y que era la que necesitaba una intervención especial. En este caso, Oportunidad 1424 ya ha impactado miles de jóvenes, ya ha egresado a 31.030 jóvenes a nivel nacional. La semana próxima terminamos el primer semestre del año con cerca de 7.000 estudiantes que van terminando este semestre y que estaremos graduando los próximos 2 meses. Estaremos también en la calle reclutando a los jóvenes del segundo semestre del año y Oportunidad 1424 va en una dirección en el cual vamos trabajando alianzas estratégicas más efectivas, vamos viendo el desarrollo del país y vamos en esa misma dirección, dotando a esas empresas que se están instalando de manera estratégica en algunas provincias del país y también alineándose a una visión económica que tiene el Estado en términos de desarrollo. Y nosotros vamos en esa misma dirección de dotar esa mano de obra calificada en ese sentido y que también nuestros jóvenes tengan mayores posibilidades de insertarse. En ese sentido, 1424 va cada vez más mejorando también sus procesos internos, va fortaleciendo la gestión, se va poniendo en condiciones también de rendir cuentas, que ya lo hacemos como política, pero también estamos eficientizando en todos los sentidos cada cosa que hacemos. Hablaste de su impacto nacional. ¿Podría darnos una idea de cuál ha sido el alcance del programa Oportunidad 1424 en todo el territorio nacional? ¿Ha tocado realmente zonas históricamente relegadas en las iniciativas del Estado Dominicano? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos presencia en las 31 provincias del Distrito Nacional. ¿Ya? Sí, ya. Wow. Tenemos presencia hace creo que 2 años, llegamos a... Porque ustedes no necesitan una sede física. Sí, sí, claro que sí. Nosotros operamos, hemos aprovechado de manera estratégica, decidimos que para que la política pueda ir a un ritmo de crecimiento importante, pues nosotros hemos aprovechado sedes físicas que ya el propio Estado tiene. Muy bien. Por eso, algunas que estaban siendo subutilizadas, como por ejemplo los mismos centros tecnológicos comunitarios que tenían una oferta formativa en el paso de la tarde, nosotros operamos ahí en la mañana, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas también, el propio Infotep, por lo general, como se dedica a una población regular, gente que lleva bachiller, gente que trabaja por lo general o que estudia, esa gente tiene disponibilidad en la mañana o en la tarde, nosotros en la tarde o en la noche, nosotros utilizamos la mañana y hemos hecho de manera estratégica porque también hemos visto o nos usamos como insumo el mapa de la pobreza para ver dónde tenemos que impactar, pero hemos estado hace tiempo y hay una iniciativa y una visión del presidente de la República siendo una herramienta para el tema de la prevención del delito y los territorios priorizados que hay que intervenir. Y en ese sentido estamos viendo también el mapa del mapa de seguridad que tiene el Ministerio de Interior y estamos yendo a los sectores que nos están diciendo que ellos que necesitan que una política como esta vaya a combatir el ocio, porque se han dado cuenta que donde hay presencia de pandillas, donde hay presión de grupos, si tú logras tener a jóvenes ociosos ocupados y partiendo también de una deserción escolar importante que se ha registrado en los últimos meses, pues Oportunidad 1424 en ese sentido ha sido muy exitoso. Pero además, nosotros hemos seguido evaluando lugares que de manera histórica otras instituciones que tienen mucho más tradición que nosotros no han podido llegar por un tema de que no aparecen los profesores, de que no tenemos, faltan algunas inversiones a nivel de infraestructura, también de conexión de internet. Nosotros estamos visibilizándolo. Estamos incubando un proyecto nuevo en el cual vamos a hacer alguna intervención virtual, porque si vemos que Infotep no ha podido llegar ni otras instituciones, pues nosotros estamos poniendo la mirada hacia ahí también. Ailín tiene la palabra y va a hacerte una pregunta importante sobre el tema que ya has abordado,
pero yo voy a pedirle a ella que si nos puede realmente actualizar la información sobre un evento importante que ella anunció ayer. Si eso ya ocurrió y es un hecho, es simplemente si tiene una síntesis apretada antes de continuar. Acerca de la vista pública. Sí. Oh, claro, el día de hoy en Santo Domingo Este, en el lobby del ayuntamiento, se realizó la vista pública que actualizaba o presentaba la propuesta de la administración municipal presentada ante el Consejo de Regidores y que actualmente está en estudio y en un espacio de consulta pública donde varios sectores estuvieron presentes, pudieron conocer la iniciativa. También como Consejo de Regidores escuchamos cuáles eran las inquietudes, las recomendaciones y bueno, está en manos de la comisión seguir fortaleciendo estas consultas públicas luego del resultado de esta vista pública y de las inquietudes que se presentaron, como el tiempo de la convocatoria, como que todos los sectores estén totalmente representados, cómo evaluar el impacto en todos estos sectores y el plan de gobierno. Y bueno, ya está en manos de la Comisión de Arbitrio y Rentas Municipales en estudio. Es una noticia trascendente y teníamos que compartirla. Claro. Bueno, entonces tiene... Sí, totalmente. Y hacemos la recomendación de que se sigan ampliando esas consultas públicas y por eso voy a estar colocando un link para que puedan acceder a esta propuesta de ordenanza y puedan a través de un link de Forms poder ayudarnos. Nuestras oficinas están abiertas para cualquier recomendación u observación. Pero bueno, vamos a 1424. Alex, me gustaría, ya que tú eres un amigo y hemos estado conversando desde Tribuna de la Verdad y desde otros espacios, felicitarte. Para mí es un orgullo tener a un joven de Santo Domingo Este en este espacio dando resultados, impactando de manera ya positiva. Él no es de Santo Domingo Este. No, Alex Mordán es nacional. Todo. Y entiendo que en Alex nuestro partido tiene mucho futuro. En ese sentido, quisiera ver la actualización referente a los pasos que ha dado el programa de Oportunidad 1424 en Santo Domingo Este. Hace unos meses atrás estuvimos dándole paso a la ampliación de este programa a través de los espacios públicos que posee el ayuntamiento. ¿Cómo va este proyecto? ¿Cuál es la realidad de los jóvenes de Santo Domingo Este? Y obviamente mencionaste que están en proceso de reclutamiento. ¿Cómo estos jóvenes pueden acceder a esta oportunidad? Mordán, antes de que responda puntualmente a esa pregunta de Aileen de Camps, permíteme realmente explicar que como yo no puedo violar la ley de la ubicuidad y no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, yo tenía el compromiso de asistir a una actividad encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, que es un acto, me parece, realmente extraordinario. El rescate y puesta en valor de aquel inmenso terreno que ocupaban las ruinas del Maharishi, ahora convertido en el gran paseo 30 de mayo. Yo voy para allá y en un momento me comunicaré con el equipo. Mientras tanto, tú puedes continuar, que yo te seguiré escuchando. Yo iré el fin de semana a conocerlo. Yo quiero ir también. He pasado por ahí, de verdad que hay que felicitar el trabajo de la alcaldía, del Distrito Nacional y de la Presidencia de la República, que han hecho esa gran inversión en beneficio de los municipios del Distrito Nacional y de toda la ciudadanía que vive aquí. Pero te decía, Aileen, nosotros como programa hicimos un convenio el año pasado con la alcaldía. Tenemos presencia, me parece que son en 6 centros de las escuelas laborales que ustedes tienen, y nos ha ido bastante bien porque están ubicados en sectores que estratégicamente son muy populosos y tienen necesidades. Nosotros tenemos el convenio, contempla otros centros más que yo creo que antes de que finalice el año debemos dar espacio. Por ejemplo, hay uno en Cancela que a mí me interesa muchísimo, eso es allá arriba en la Franja de las Américas, en Los Frailes, que de verdad que es muy importante ese. Hay uno que está en el mismo en vivienda, que está buenísimo también, porque está en una zona bien popular. ¿Y el del dique? Y el del dique, no, ahí funcionamos, ese empezó y nos está yendo bastante bien. En Los Cartones también nos está yendo bastante bien, porque hay mucha gente y la realidad es que tenían que desplazarse muy lejos
para acceder a formación técnica. Yo quiero hablar sobre la cantidad de egresados del programa 1424. Creo que es la carta de presentación más importante. ¿Cuáles son las carreras que más buscan los jóvenes hoy en día profesionalizarse en materia técnica? ¿Y qué numerito podemos mostrarle a la población de esos chicos que al día de hoy ya son graduados? Bueno, nosotros hemos graduado 31,000 estudiantes. Casualmente hacíamos un análisis en días anteriores porque nos hemos dado cuenta que otras instituciones tienen otra metodología para contabilizar a sus egresados. Y nosotros, básicamente... ¿Menos honesta? Nos suplimos. No menos honesta. Es muy honesta. Lo que pasa es que nosotros hemos complementado algunas rutas formativas, como se hace en otros lugares, porque nosotros necesitamos tener a los jóvenes en el centro nuestro un semestre completo. Por ejemplo, si Infoté da barbería 2 veces a la semana y el curso dura 3 meses, nosotros complementamos barbería con otra cosa, o con 2 o 3 cosas, porque lo necesitamos en la intervención los 6 meses para que la gestión de esa persona en términos integrales, del abordaje que tienen que hacer los psicólogos, los trabajadores sociales, aparte de la formación, pues pueda dar el resultado que nosotros estamos buscando. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos impactado 31,000 estudiantes. Pero si lo contabilizáramos como lo contabilizan otras instituciones, es muy probable que el número es mayor. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado impartiendo la misma ruta que tiene el Infotep. Principalmente hemos declinado algunas que no tenían una demanda para nosotros de manera estratégica importante, y la hemos simplificado a cerca de 22 rutas formativas. Wow, muy bien. Alex, bueno, quiero tú verás, me va a meter un Irán o algo así. Le gusta mucho. No, ya él dejó eso. Lo que pasa es que yo somos amigos y siempre estamos debatiendo muchos temas, y él se lo olvida y él me lo pregunta en el aire. Quiero unirme a lo que ha hecho Aileen Camps más temprano y a lo que ha hecho Joey Valenciano y Luis José, felicitarte por la excelente labor que tú has hecho en ese programa 1424, que es uno de los grandes logros del presidente Luis Abinader. Gracias. Y tú has sido protagonista de ello, fundador, y sigue decollando. El presidente de la República, en su discurso desde el 27 de febrero, fijó como una meta presidencial bajar la pobreza en un 15%. Y dentro de ese discurso, él mencionó que uno de los programas claves para lograr esa meta es el programa 1424. ¿Cómo tú explicarías primero el periplo que has recorrido al día de hoy para que el gobierno tenga el programa 1424 en su, vamos a decir, en su tapete? Y ¿cómo tú crees que se puede conectar ese deseo del presidente con la realidad? Y por otro lado, recientemente el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, estuvo con ustedes, y quisiera también que nos dieras un feedback sobre el particular. Mira, yo considero que cuando el presidente plantea que tiene una de las metas prioritarias es bajar la pobreza en un 15%, y tú haces referencia de que 1424 es una de las herramientas que el gobierno ha utilizado, porque 1424 conjuga todos los elementos de justicia social que pudiéramos presentar en una política como lo es esta. Pero también va muy a la vanguardia de lo que se está haciendo en términos de desarrollo humano y en términos de política social a nivel mundial y en la propia región. ¿Por qué? Porque todos los países van inclinándose más hacia el desarrollo del individuo más que al tema asistencialista, buscando el tema de sostenibilidad, pero buscando también que la gente tenga una herramienta que de por vida él pueda, a través del conocimiento, pueda insertarse laboralmente hablando y mantenerse ahí. Y en ese sentido, pues la capacitación es una herramienta vital para lograr eso. Entonces, cuando nosotros evaluamos a la población, por ejemplo, Oportunidad 1424, cuando vimos el fenómeno de los ninis y evaluamos cuáles eran las causas por las cuales los adolescentes dejaban la escuela y tenían dificultades para insertarse laboralmente hablando, vimos que la pobreza estructural era la principal causa. Los jóvenes de pobreza extrema, que vienen de esa pobreza donde no hay servicios, donde hay que dejar la escuela porque no tienen los medios para llegar a ella, le queda de manera muy distante, no tienen servicio de agua potable, no tienen servicio de salud, no tienen energía.
de manera, en términos, si lo analizamos en pobreza, no tiene acceso a todos sus servicios. Entonces, en ese sentido, la capacitación ha salido como una de esas herramientas. Vimos que también el embarazo en adolescentes, las uniones tempranas, era de las principales causas que las niñas siempre alegaron de por qué dejaban las escuelas. Vimos que también el tema de la documentación sigue siendo un problema, jóvenes que los padres no lo declaran o que se han desarrollado generación tras generación sin documentación, y aunque es una minoría, pero es existente, los jóvenes que lamentablemente han cometido un delito y han tenido una situación con la ley. Nosotros decidimos priorizar esa población y decidimos gestionarla de manera integral, aparte del equipo de psicología y de los trabajadores sociales para ver su entorno familiar. También decidimos dotarle de un oficio técnico que le permitiera tener mayores aptitudes, que le pudiera ser atractivo para el mercado laboral, insertarlo en ese sentido. Entonces, por eso Oportunidad 1424 es una política que pudiera conectarse con esa visión del presidente de bajar los indicadores de pobreza, porque va muy alineada a las necesidades que existen en la población y va muy a la vanguardia como se están gestionando las políticas sociales que procuran la igualdad entre individuos. Claro, y eso yo siento que es uno de los puntos más importantes, sobre todo no olvidarnos de la política social, y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno se ha caracterizado por la socialdemocracia y es parte de la política social también. Sí, sería bueno que después de la pausa, Alex Mordán responda a la segunda parte, que es vinculada al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Parece que le dice el chico de las 3 preguntas. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Esto es Tribuna de la Verdad. No se muevan. Estamos de regreso en Tribuna de la Verdad, y antes de la pausa dejamos una pregunta al aire sobre todo esto que estaba hablando Emmanuel, de este plan anticrisis, pero también de la política social del programa 1424. Recientemente hubo una reunión entre el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y Oportunidad 1424. Entonces, para que por favor nos comparta sobre eso. Mira, nosotros firmamos un convenio con PNUD, el Gabinete de Política Social firmó un convenio con PNUD cerca del 2021, pero hicimos una adenda a ese convenio para 1424 por algunas necesidades que nosotros tenemos. Y Naciones Unidas para el Desarrollo tiene mucha experiencia trabajando políticas sociales en la región y acompañando instituciones públicas en algunas implementaciones. En ese sentido, nosotros tenemos alguna necesidad, como decía inicialmente, el programa ya está madurando, pero estamos trabajando para que la ciencia certifique el programa. Hay un organismo como PNUD que esté ahí vinculado a nosotros, para nosotros es muy importante. En ese sentido, estamos haciendo... coordinamos con ellos mediante convenio que harán una encuesta de satisfacción y nos harán una herramienta de evaluación de la política en algunos procesos que para nosotros sería muy útil conocer cómo estamos implementando la política, que una herramienta con criterio científico, imparcial, como un organismo internacional, sea que se siente, valora el diseño de la política, la implementación, la política y los procesos. Y hemos validado en ese sentido también. Como programa, muchos países y muchos organismos ya han mostrado interés en conocer lo que estamos haciendo aquí en República Dominicana. Nosotros agotamos una agenda con OEA hace unos meses, vinieron aquí al país, tuvimos una jornada de más de una semana, visitaron varios centros y eso arrojó un informe final en el cual ellos evaluaban la política, evaluaban el desempeño de lo que estábamos haciendo y vinieron a conocer esta política social que se ha hecho en República Dominicana y tiene 5 años implementándose. Ya también nosotros hemos tenido vinculación con Unión Europea, que casualmente, y Alianza Francesa para el Desarrollo, que nos patrocinaron el manual operativo que estamos implementando. Hemos viajado con SICA en varias ocasiones a presentar el programa. Los organismos de financiamiento, CAF, Banco Mundial, BID, han venido a conocer a 1424, lo han visto como política. Yo incluso fui con ellos hace 2 años y algo con el BID. Fui a conocer unas políticas que ellos habían patrocinado en Bogotá y en Cartagena. ¿Parecidas a lo que se trabaja aquí? Tienen algunos parecidos, pero no como nosotros. Y la realidad es que hemos visto de muchos organismos internacionales que lo han dicho ellos, incluso OEA en su informe lo emite, que esta es una de las políticas sociales más integrales y más completas que hay en América Latina y que se ha hecho en República Dominicana. En ese sentido, con PNUD haremos también una gira
de cooperación sur-sur, en el cual estaremos evaluando buenas prácticas en otros países que están implementando políticas sociales juveniles, y 1424 es una de las políticas que ellos han identificado, que ellos quieren que se puedan presentar en otros países también. O sea que en ese sentido lo que estamos haciendo con PNUD es muy interesante, porque estamos presentando una política hecha en República Dominicana, implementada aquí, adaptada a nuestra realidad social, a lo que estamos viviendo aquí, que ha tenido mucho éxito y otros países han tenido interés en conocerlo. Muy bien. Alex, de esos 31,000 egresados, ¿cuántos se han colocado en el mercado laboral? ¿Cuántos han emprendido? Y saber si hay alianza con el sector privado para colocarlos en el mercado. Mira, nosotros tenemos, los estudiantes nuestros toman docencia cerca de 6 meses, tienen un acompañamiento en paralelo de un equipo de psicólogos y trabajadores sociales que tienen algunos instrumentos que ellos le aplican. Por ejemplo, hacen un diagnóstico para ver cuál es su condición psicológica, y si amerita un tratamiento individual, pues también el equipo está en condiciones de hacerlo. Otros han tenido situaciones incluso psiquiátricas, tenemos también un protocolo para eso, para el manejo de esos casos. Pero el objetivo nuestro es propiciar el cambio desde adentro, porque no hacemos nada dándole una herramienta a un joven de conocimiento y certificarlo de ser conocedor en un oficio técnico, y que el joven siga pensando igual. O sea que aquí trabajamos con ellos proyectos de vida, los ayudamos a perfilarse en el tiempo, a entender cuál es el camino del bien, que es a través del estudio y del trabajo. Pero en ese sentido nosotros hicimos una evaluación. Hace alrededor de un año hicimos un cruce con la tesorería. En ese momento teníamos cerca de 18,000, 19,000 egresados. Y para ese momento la tesorería nos dijo a nosotros que 9,500 egresados nuestros habían conseguido su primer empleo. Wow. Solamente en el sector formal que tributa, sin evaluar a los jóvenes que están de manera informal. Claro. Y sin evaluar a los que se ponen a vender sus empanadas. A los emprendedores, que como tú sabes, mi querida, que muchos... En la informalidad. Muchas provincias que son 2 o 3 negocios que son formales, la mayoría son informales. Claro. Y la realidad es que hemos visto que el programa ha dado muchos resultados. ¿Cuáles son esas empresas importantes que tú puedas mencionar? Y mi segunda pregunta es sobre el plan anticrisis. Es que uno de los puntos más favorables es que elimina el anticipo para las microempresas. ¿Qué impacto tendrá esa medida sobre el emprendimiento y la generación de empleos? Mira, nosotros como programa hemos sido muy estratégicos, porque nosotros pagamos pasantía. El estudiante termina y va a una pasantía, paga por nosotros, primero para que pueda romper con la barrera tradicional de que no consigue empleo porque no tiene experiencia laboral, pero también para que practique ponga en práctica lo que conoció en el aula a nivel teórico. También nosotros patrocinamos emprendimiento, le damos un capital semilla en especie, sus primeros equipos para que puedan ser emprendedores. Pero aún así nosotros hemos sido estratégicos en hacer alianzas con empresas grandes que tienen gran capacidad para que una persona que pase por pasantía, si le interesa, pues ellos puedan quedarse con una gran cantidad de estudiantes. Hemos firmado un convenio con Grupo Ramos, y casualmente yo estaba realizando ferias de empleo donde van a empezar a tener nuevos supermercados, y la realidad es que nos están contratando muchos estudiantes. Hemos estado trabajando con Azonadores, casualmente el lunes tenemos una reunión con ellos, porque tienen una nueva plataforma, y casualmente nos hemos alimentado mucho de ellos para conocer qué es lo que el sector está demandando, que no solamente formación técnica en el área de turismo, también ellos quieren el personal de apoyo, quieren los electricistas, quieren los ebanistas, o sea, logística, quieren esa parte logística, el propio servicio al cliente, la parte de idiomas. Ellos no solamente quieren que tú le formes a la gente en camarero, en bartender y en turismo, también necesitan ese personal que les está haciendo falta en muchos lugares, y ahora están lanzando una plataforma. O sea que nosotros también habíamos hecho un avance, y creo que lo estamos retomando ahora con la designación del buen amigo Kellner en el Consejo de Zona Franca, de que también hemos trabajado hace tiempo un convenio con ellos, con el sector Zona Franca, porque aunque en alguna provincia funcionamos con la Zona Franca, pero queremos dejarlo institucionalizado para que pueda manejarse de esa manera a nivel nacional. Y eso se hace sectorizado, es decir, en la zona de Higüey, donde más interesa el turismo, pues formamos a los chicos en esta área. Exacto. En la zona, ¿eso se hace así? ¿Se ha pensado? Lo hemos estado trabajando así, lo hemos pensado así. Nosotros incluso, que mencionaba hace un tiempecito, Unión Europea y Alianza Francesa para el Desarrollo, nos tomaron a nosotros como modelo y a Supérate, y nos hicieron un estudio de Pareto donde hicieron un análisis a nivel nacional de qué está demandando en términos de mano de obra
técnica calificada cada una de las provincias. Y ahí nosotros hemos estado viendo, tenemos ese estudio como insumo y vemos qué necesita cada municipio, cada provincia. Y claro está, de acuerdo a la disponibilidad, pues ustedes saben que los recursos del Estado no son infinitos, pero hemos hecho un gran esfuerzo para ir alineando en base a las necesidades que tienen cada una de esas provincias. Y mi segunda pregunta, fueron dos preguntas. Bueno, sobre la ley de anticipo. Bueno, no es una ley. El plan anticrisis en términos generales. Creo que se ha hecho un gran plan, creo que se generó una gran conciencia en el país de las necesidades que tiene el Estado Dominicano para que podamos llegar en algún momento a tener las inversiones que todos demandamos. Este es un país que ha ido creciendo, que se ha ido creciendo mucho en todos los sentidos, en términos demográficos, en términos económicos. Este país no es el que se conoció hace 20 años. Este es un país que ya es un país que va en ruta a ser un país de renta alta, pero también está trabajando indicadores de desarrollo humano, porque no solamente es verlo desde el punto de vista económico, es que también este país baje sus indicadores de pobreza, que baje en su alimentación como lo ha hecho, que baje en términos de analfabetismo, que la media de educación sea más amplia, y creo que el país en ese sentido va a ser mucho más resiliente, y creo que estas medidas que se han tomado ahora han sido muy importantes, porque el 90% de esos ingresos lo va a aportar el 1%. Por primera vez, que era una crítica que yo incluso en mi propio gobierno hacía, estamos viendo unas medidas en términos de recaudación que no impactan de manera directa a la clase media, que siempre se queja de que es la que más tributa, que es la que no tiene exenciones, que es la que no tiene acceso a las políticas sociales, sin embargo es la que carga con gran parte. Creo que no haber tocado el IPI, creo que haber subido la devolución de los gastos educativos es muy importante. El tema de los anticipos, subirle, eliminarlo para las empresas más pequeñas es muy importante, y para las otras que son un poco más grandes, dividirlo también. Creo que a la clase media que va en desarrollo es muy importante para ella, y creo que son medidas justas, y la recaudación que se va a tener lo vamos a ver en inversión para el país. Alex, a mí me gustaría poder conectar esta política de gobierno con las acciones que se están viendo actualmente. Por ejemplo, un comentario que me gustaría resaltar, y es que una inquietud de los estudiantes se convierte en una acción de gobierno. ¿Y cuál es esta? Que el presidente Luis Abinader dispuso o anunció o instruyó al Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología para que empiecen a tomar las solicitudes de becas y comiencen a evaluarse desde quinto de bachillerato, con el objetivo de que los estudiantes puedan acceder y no perder ese año académico, para que puedan ver los resultados de una beca, reduce también las incertidumbres de la familia. Y cuando pienso en esta medida tan importante que ha tomado el presidente Abinader, y pienso en el programa 1424 que tú diriges, ¿cuál sería ese puente que pudiese vincular estas oportunidades con esos estudiantes que, a pesar de que va hacia una población que es dirigida a los NINI, para que puedan acceder a estas oportunidades de beca, concluir su ciclo escolar y poder luego formarse en educación superior? Mira, nosotros como programa conocemos nuestras realidades. O sea, nosotros no tenemos una mayoría de estudiantes que son bachilleres, una gran parte es del sector hace un tiempo, por alguna de las razones que le dije de por lo cuales nosotros decidimos priorizar esta población. En ese sentido, nosotros nos hemos enfocado, hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Educación, estamos derivando una gran parte de nuestra población, hemos logrado convencerlos para que vuelvan a las escuelas, tenemos una meta importantísima, incluso ellos tienen una de las metas priorizadas del gobierno, que es bajar la deserción escolar, que es una de las metas que te decía que está vinculada a los temas de desarrollo humano. Y en ese sentido, Oportunidad 1424 ha hecho un gran aporte. El año pasado fueron cerca de 2.000 estudiantes, este año tenemos una meta también de 2.000 y algo, que estamos devolviendo nuevamente a las escuelas a través de Prepara. Hay estudiantes nuestros que, claro está, por condiciones diversas, algunos son bachilleres, son jóvenes meritorios. Hemos logrado hacer algunas conexiones con jóvenes que han mostrado interés en ir a la universidad, hemos podido hacer algunas gestiones para ellos, jóvenes que quieren beca en el ITRA, que quieren tecnificarse a nivel superior, claro, o sea, prácticamente universidad, del Instituto Tecnológico Comunitario también, y hemos podido hacer esa conexión. Ahora, nosotros nos hemos enfocado mucho en la realidad de la mayoría del programa, y hemos tratado de darle esas herramientas en ese sentido. Claro está, seguimos evaluando oportunidades, incluso cuando
salió el decreto para los semiconductores. Nosotros fuimos una de las primeras instituciones. Recuerdo que el ministro Dito Bisonó en ese momento nos dijo, wow, pero qué bueno sería que otras instituciones tengan tanta iniciativa y vengan a acercarse sin uno tener que salir a buscarlo como han hecho ustedes. Yo le decía, mire, ministro, yo sé que la condición de la mayoría de mis estudiantes no son jóvenes que quizá a nivel cognitivo han tenido ese gran nivel de desarrollo ni tienen esa base académica tampoco tan sólida. Ahora, yo creo que cuando empecemos a trabajar con la tierra rara y con los semiconductores, habrá un proceso, aunque sea de entrar los chips terminados en una caja. Yo quiero que Oportunidad 1424 sea parte, en una parte del proceso, claro. Hemos seguido dándole seguimiento, pero eso va en una etapa. ¿Qué pasa con el ITLA también? Sí, no, el ITLA también ha dado muchos pasos. Yo creo que el gobierno y el presidente Abinader ha tenido una gran visión cuando piensa en la expansión de la economía de este país, que no solamente lo ha vinculado el tema turístico, ha hecho las inversiones para el hub logístico, ha hecho las inversiones para el tema de la exploración de tierras raras, ha explotado otro destino turístico del país. Se han traído nuevas semillas para todo lo que tiene que ver con el sistema agropecuario. No, en todo el sentido. Agrícola. Ha fortalecido, ha industrializado el sector agrícola. El presidente Abinader ha tenido una gran visión y creo que está muy adelantado los tiempos y el país en su momento se lo va a agradecer. Y creo que los libros de historia ya les reservan un gran espacio por esa gran visión que ha tenido. Yo quiero hablar del aspecto económico. Estos chicos que no estudian, no trabajan y que lo estamos profesionalizando en materias técnicas para que puedan emprender, para que puedan insertarse al mundo laboral, no es menos cierto que muchos de ellos desertan o se van de las escuelas porque hay una carga económica importante en la casa y hay que aportar. Sí. ¿De qué manera se le da ese acompañamiento en lo económico a estos jóvenes? Mira, qué buena pregunta, porque casualmente cuando analizábamos la población, en algunas entrevistas nos dimos cuenta de que eso era una gran preocupación para ellos, porque son jóvenes que no trabajan, no estudian, pero viven un esquema de supervivencia que salen todos los días a hacer algo. El día a día. Y en ese sentido nosotros vimos que la alimentación para ellos era muy importante, hicimos algunos acuerdos, hicimos un acuerdo en ese momento con comedores económicos, luego vimos que podía ser más eficiente o podíamos llegar más lejos, un acuerdo con el INAVIE, y INAVIE nos lleva la comida diariamente a los centros, en algunos lugares también comedores económicos, o sea que nuestros estudiantes tienen garantizada su alimentación. Vimos que muchos tenían algunas necesidades pequeñas. De pasaje. Exacto, hicimos un aporte mediante un subsidio de 1,000 pesos. Muy bien. Luego vimos que en alguna provincia el tema de alimentación no era tan... No era solamente ese tema, que sino que habían algunos que tenían una pasolita, un motor y querían echarle aunque sea un galón de gasolina para poder llegar. Sí. Y cambiamos, hicimos un acuerdo con Banreserva, hicimos el subsidio lo llevamos hacia allá y este año lo aumentamos a 1,500 pesos. Muy bien. Que los jóvenes lo han aprovechado bastante. Hemos tenido en algunos momentos que ahora me han dicho que vamos a reanudar la recurrencia, pero también le damos unas raciones del plan social de la presidencia para que puedan llevar a su casa y su familia pudieran comer. En los próximos días tendremos una conversación con el director de DASAC. Este es un programa y esperamos muy bonito, reanudarlo, porque hemos pensado que esos jóvenes necesitan tener esa parte cubierta para ellos poder dedicarse y a ir durante 6 meses a tomar clases día por día. Y realmente le cambia la vida, Alex. Tú puedes verlo con tus ojos, cómo cambia cuando pasan por este programa. Totalmente. Mira, yo te puedo decir que yo trato siempre de ir a los inicios del semestre y luego voy al final y luego lo veo en la graduación y paso por los centros. Yo lloro con los testimonios, en algunas ocasiones, pero hay mira, una anécdota a propósito de puedo decir, ellos comparten testimonios. Algo simple, Emmanuel, que Manuel no es usuario de ese tipo de vestimenta, pero tú entras a un centro y tú ves muchachitos que tú lo ves el pantalón por abajo, le ves una arete, así que le ves entran. Una pela rarísima. Y realmente al principio tiene muchos problemas en las escuelas vocacionales, porque ustedes saben, son recintos militares. Claro. Y sea lo que sea, estamos ahí, que nos sirve bastante, porque nos da la seguridad, tiene su protocolo. Y hubo que hacer una jornada de sensibilización para que ellos entendieran cuál era la población, para que ellos vieran. Que ya por eso hay muchos que dicen no voy. No pasó nada. Es incómodo. Tuvieran algunos niveles de tolerancia en principio y que le dieran unos plazos para que los muchachos fueran cambiando. Te puedo decir que ahora los militares son los más enamorados y son los más empáticos con esos estudiantes. Al contrario, viven buscando muchachos ellos mismos, se paran en lugares
donde puedan ellos mismos traer. Qué bueno. Y te puedo decir que tú vas 2 meses después y el mismo muchachito que tú lo viste, en la condición que lo viste el primer día, tú lo ves que él mismo va ya con otra ropita, que se viste diferente, que se peina diferente, o sea, que él mismo empieza a seguir las reglas. Y yo siempre le pregunto al equipo, ¿qué pasó? ¿Fueron los militares? No, él empezó a cambiar el mismo, porque él empezó a ver cómo está todo el mundo aquí. Él está en otro ambiente, ve a la gente de manera disciplinada, que habla en un tono más bajo, que ya aquí se cumple con un horario, que la gente aquí lo trata con respeto, que ahora siente que tiene un tema muchas de veces la disciplina que no tienen desde su hogar. Claro, exacto. Y el acompañamiento de los mismos psicólogos que se hacen amigos de ellos, de los mismos trabajadores sociales del mismo equipo. O sea, yo te puedo decir que mi equipo son héroes y heroínas en la calle. O sea, y quizá esto puede ser chocante para mucha gente, pero tú sabes que para nosotros fue un gran problema en principio, y en un momento empezamos a comprar, ya no compramos, pero en un momento compramos. Había muchas jovencitas que dejaban de ir a clase porque le faltaba una toalla sanitaria en los días menstruales. Claro. Y mi equipo, que ganan poco dinero en los centros, le compraban toallas sanitarias a esas muchachitas para que no faltaran a clase. O sea, ya tú ves que es un programa humano, que hay que hay una empatía real, que verdaderamente se vinculan. Y tú ves los testimonios de muchos jóvenes que dicen, mira, yo sentía que no le importaba a nadie, pero la coordinadora, la psicóloga, es una gente que yo he tenido problemas a las 12 de la noche y le he llamado y me ha tomado el teléfono, se ha sentado conmigo, ha ido conmigo a una clínica, me ha ido a buscar mi casa. O sea, yo creo que esa parte humana despierta mucho en ellos un compromiso de mantenerse, de seguir y de verdaderamente cambiar su vida, porque sienten también que decepcionarían a gente que realmente han confiado. Sí, perfecto. Ale, uno de los desafíos de los programas sociales es la sostenibilidad, porque sabemos que esas poblaciones, cualquier detonante los hace retroceder. Entonces me gustaría saber si hay alguna estrategia de sostenibilidad y de seguimiento a estos egresados. Nosotros estamos haciendo un programa de egresados, básicamente esto es un programa de empleabilidad, debo decirlo, así fue diseñado. De empleabilidad, ¿por qué? Porque como las universidades, como los propios institutos técnicos, yo te doy una herramienta, o sea, a través de la formación te certifico, y eso hace que tú seas más atractivo para el sector laboral. O sea, para nosotros ser exitosos, nuestro fin último no es decir, mira, él está trabajando, no, es egresarlo, como hacen las universidades y demás, ya a partir de ahí un camino. Pero sí, nosotros hemos dado un seguimiento en cierta medida para que ellos puedan insertarse a través de la propia pasantía, que no son obligatorias, son optativas. Y ahora estamos desarrollando un programa de egresados a los fines de que ellos tengan acceso a la bolsa de empleo, a que se creen comunidades. Vamos a trabajar un voluntariado también con ellos mismos para que puedan ser formadores de formadores y de otros jóvenes. Además es también el propio trabajo comunitario, porque una gran parte de los problemas que veíamos la mayoría de estos jóvenes era que desarrollaban un nivel de rebeldía porque ya habían tenido un problema en su comunidad, habían caído presos, habían tenido un problema de riña, habían sido jóvenes problemáticos que estaban en la esquina. Y no hay nada más cruel que a veces tu propio vecino, que ya te etiquetan y dicen, ese que está ahí, ese no va para ningún sitio. Está perdido ya. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso, y parte de lo que hace el equipo de intervención comunitario es buscar esa reinserción nuevamente, que su barrio lo vuelva a aceptar. Y eso a través del voluntariado, de las asambleas comunitarias, de que su propio barrio vea que ellos ya están estudiando, de que están cambiando, ellos vuelven a reintegrarse y esa etiqueta se la quitan. Y esos jóvenes se llenan de confianza nuevamente y ya se sienten parte de una sociedad que ellos entienden que los excluyó, que era ese propio entorno en el que ellos se desenvolvían. O sea, que yo creo que la sostenibilidad de políticas como esta en el tiempo tiene grandes posibilidades de mantenerse, porque el trabajo está sembrado en raíces muy sólidas, que es esa propia integralidad que tiene el programa a través del acompañamiento psicoemocional que tienen los estudiantes. Ya para finalizar, ¿algún proyecto en el que estén trabajando en programa 1424 que no quieres dejar pasar? Nosotros como programa no nos detenemos, seguimos fortaleciendo la política, seguimos buscando la eficiencia. Creo que este programa tiene todavía mucho que dar, porque de manera estratégica ha sido muy útil como estrategia. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con el Ministerio de la Presidencia, que son ellos que están encabezando el proyecto, un acelerador STEM. Estamos trabajando para formar más jóvenes en arte, en tecnología y en ciencia. Y Oportunidad 1424 es una de las políticas que ellos están utilizando como piloto para llegar a ese nivel. Nosotros estamos trabajando también un programa llamado Surbilingüe, en el cual estaremos trabajando en esos territorios donde hay mayores debilidades, que hay menos acceso, que incluso hay menos oportunidades, porque mucha gente con formación académica que pudiera ser el profesor ha salido de su provincia buscando mejores oportunidades.
y lo estamos haciendo a nivel virtual. Qué Estamos chulo buscando está eso, muchas surbilingüe. Sí, se llama Muy así. bien. Y así va a ser, porque también hemos visto la Estrategia Nacional de Desarrollo y algunas estrategias que ha hecho el Estado Dominicano. Por ejemplo, en San Juan se quiere crear, el Plan San Juan contempla un esquema de desarrollo que no solamente esté vinculado a agricultura, también quieren que lleguen zona franca, que empiecen ahí a ensamblarse equipamientos médicos, a crear nuevas tecnologías, y tenemos nosotros que ir en esa misma dirección para que esa zona franca vean oportunidades allá y que puedan analizar que habrá mano de obra calificada, y Oportunidad 1424 está poniendo la mirada en esa propia dirección. Bueno, pues gracias por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que siempre es un gusto hablar del programa 1424. Nos pone hasta las lágrimas saber que este tipo de cosas funcionan y que funcionan en nuestro país para ese sector vulnerable que por mucho tiempo fue olvidado, que solamente se le entregaban tarjetitas de manera indiscriminada y sin ningún seguimiento. Qué bueno que este tipo de cosas funcionen para los jóvenes de nuestro país y que encuentren amparo, no solamente en su comunidad, sino también por parte del gobierno. Y desde ahora, no tenemos fecha todavía, porque los jóvenes terminan a partir de la semana que viene, el primer semestre. Quiero invitar al elenco a las próximas graduaciones. Por favor. No voy a poner la del sur para no que llegar. No me den excusa. No, no, si tú me pones la de Barahona, yo cruzo donde mi familia quede por ahí. Pero eso es una inmensidad. Me interesa muchísimo lo de sur bilingüe. Cuenta conmigo para eso. Está muy bueno. Y Alex debe ver lo estamos pronto por aquí. perfilando, lo estamos incubando. Sí, me interesa. Pongo mi inglés en servicio de 1424. Nos vemos en una próxima entrega. Esto es Tribuna de la Verdad. Será hasta mañana. Bye, bye.